se llama esa caña pimuma ya jaoma es el espiritismo a Paraguay la gente hoy coa oye esa de copiar hay gente ñañani ani que Jesús y cuerati a ver ya esa mitad manifestación el Jaisa presidente esa camilla que no veo ni lo entender por la misma claro. Muchas veces el espiritismo se relaciona con las manifestaciones espirituales o con la comunicación solamente de los espíritus. Sí. Esas manifestaciones espirituales es algo que está en la naturaleza. Por ejemplo, vemos que Moisés recibe los 10 mandamientos del Espíritu de Jehová, que era el espíritu protector de del pueblo israelita. Vemos también así que María recibe la comunicación del arcángel Gabriel de que ella concebiría a Jesús. Sí. Asimismo, también en la transfiguración de la montaña, vemos que Jesús dialoga con Moisés y con Elías. Ahora bien, en el Deuteronomio, Moisés prohíbe el abuso de esas comunicaciones espirituales, porque se utilizaba para la adivinación, para ver el futuro, para perjudicarle a otras personas. Es allí que él prohíbe el abuso de esas comunicaciones espirituales. Y también nosotros podemos analizar, si él prohíbe algo es porque existe. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que en la transfiguración de la montaña, él viene junto con Elías a manifestársele a Jesús. Ahora bien, esas manifestaciones espirituales no es el espiritismo que crea, sino que nos damos cuenta que existieron en todas las épocas de la humanidad. Si esa facultad que uno tiene, que también es denominada de sexto sentido, uno no educa, termina por perturbarle a uno. ¿Por qué? Porque es un instrumento neutro que tiene el ser humano. Quiere decir que puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Cuando nosotros no nos educamos y traemos esas condiciones mediúmnicas, surgen lo que se llaman las obsesiones o también conocidas como las posesiones. Esas obsesiones podrían ser de un carácter simple, cuando nos maneja espíritus juguetones que no tienen una maldad muy radical. Luego se torna en fascinación, cuando nos engañan y nos hacen creer algo que está mal como cosa cierta. Cuando, por ejemplo, nos dicen, tenemos una contrariedad con una persona y nos dicen, no tenés que perdonarle, anique es yareiti, dere colan de dignidad. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros tengamos una aversión contra la otra persona, tengamos un rencor, un resentimiento y un deseo de venganza. Y la persona que tiene odio, rencor, deseo de venganza no puede vivir en paz. Eso es lo que nos revela la doctrina espírita. Y posteriormente, el tercer grado de esa influencia son las posesiones, las subyugaciones o las posesiones que le denominan en otras religiones. Cuando el espíritu ya ejerce una influencia total sobre nosotros y comanda nuestro uso de razón y también nuestras facultades físicas. Por ejemplo, se han dejado de mundo y ese espíritu ojo batete ocurrente a perejina hoja y catupe caja peñe escendie a través del espíritu. Pese a tapana tan tende por a mí. Sí. Cuando nosotros desencarnamos, dejamos el cuerpo material, ¿verdad? Partimos para la patria verdadera o el mundo espiritual de donde nosotros ya venimos. Porque la doctrina espírita nos muestra la reencarnación. Nosotros ya vivíamos en el mundo espiritual y también ya preexistíamos vivíamos en otros cuerpos. Todos nosotros pasamos por ese proceso de la reencarnación, creamos o no. Porque Dios nos crea a nosotros sencillos e ignorantes para lograr a través de esas reencarnaciones, experiencias y conocimiento y lograr, la felicidad. Cuando nosotros retornamos en el mundo espiritual, nos situamos en una condición de acuerdo a cómo fue nuestra conducta y cómo fue nuestro comportamiento. Ya fue tiempo entonces exactamente. El mismo Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Recientemente, ¿verdad? Cuando estaba encarnado, nos dijo de que no existe un cielo ni infierno circunscrito en el espacio. Existe un estado de conciencia celestial o infernal, de acuerdo a cómo nosotros procedemos. En esas comunicaciones espirituales nos cuentan los espíritus que se encuentran en una zona umbralina
o, como diría la Iglesia Católica, en el purgatorio, de acuerdo a nuestra conducta y a nuestro comportamiento. O también podemos ser asistidos en colonias espirituales donde, de acuerdo a nuestros méritos, nos preparamos para nuevas encarnaciones. Y pues puculento hoy, Sí, presidente, sí. pero entender lento más. La reencarnación es como una escuela. La tierra es como una escuela para el espíritu. Para el espíritu. El niño va al primer grado, retorna en las vacaciones, va al segundo grado, Sí. vuelve a la casa, va al tercer grado. De la misma forma también nosotros reencarnamos para adquirir experiencia y conocimiento, como podríamos decir. Ahora bien, la creencia de la reencarnación no es solamente una creencia de la doctrina espírita. Ya hablaban los hindúes, ¿verdad? Ya hablaban los egipcios, ¿verdad? También así los israelitas, porque le preguntan a Jesús, ¿verdad? Si que era necesario Nicodemos para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, es necesario nacer y renacer de nuevo. Entonces Jesús ya hablaba también de la reencarnación. Inclusive en un pasaje también cuando le preguntaba si él quién era Elías a sus apóstoles, algunos le decían que eran Elías, otros que era Jeremías, otros decían que era Juan el Bautista, ¿verdad? Y él les dice de que en verdad os digo que Elías ya vino como Juan el Bautista y que hicieron todas las cosas malas que querían hacer con él, porque Elías fue Juan el Bautista reencarnado. Otra prueba de la reencarnación es la regresión de memoria, que hacen los psiquiatras, los psicólogos. Cuando nosotros tenemos fobias y tenemos traumas, ellos utilizan el método científico de la regresión de memoria. Los traumas y las fobias que ellos no encuentran en esta encarnación van a otras encarnaciones. John Luke también, empirista, decía de que el niño es como una tabla rasa. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta con Beethoven, con un Mozart, ¿verdad? Con un Miguel Ángel, que ellos ya traían cualidades innatas. Beethoven a los 5 años componía sinfonía igual que Mozart. Bueno, entonces nosotros vemos que la reencarnación es la misericordia y la justicia de Dios, que cada uno de nosotros cosechamos como hemos sembrado. Amancio, también otros me suelen decir, porque esto es una cuestión, ¿verdad? Siempre que está latente dicen, pero ¿por qué yo tengo que pagar la culpa de los otros? ¿Verdad? Si el otro hizo mal, ¿por qué yo tengo que pagar? Y en realidad no es el otro el que hizo mal, soy yo mismo, pero en diferentes cuerpos. El mismo espíritu, pero en diferente cuerpo. Guatamina, unía entero, pe motenonde, pe muesacá, pereco, grupo, reunión, Ateguazú, ya po Aveico, América, Paraguay o América. Exactamente, la doctrina espírita, ¿verdad? Es una doctrina conocida a nivel mundial. En el Brasil, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 médiums de relativa importancia. Uno es Francisco Cándido Javier y otro es Divaldo Pereira Franco, que han publicado respectivamente más de 200 libros cada uno, psicografiado con diversos espíritus, mensajes espirituales de personas, como decimos, que han fallecido, ¿verdad? Y que traen mensajes para sus familiares y sus seres queridos de consuelo. Pero entonces, ya me pa uimita, enseguida, ya